Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jaime Guzmán Delgado, Game Manager Chile. Y continuando con esta capacitación de Tecla Online en español para todos ustedes, y de acuerdo a videos anteriores, vamos a crear y cómo para ustedes crear la siguiente estructura. Una estructura tipo para galpón o estructura que ustedes estimen de acuerdo a parámetros reales de una obra en construcción o para ser ejecutada. Para ello va a ser todo siempre, básicamente siempre lo mismo, pero con la ventaja que tiene Tecla para ofrecerles todos los planos de construcción, cuantificación de todo el material que se vaya a emplear. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto para empezar y la designación correspondiente de quien les habla. Vamos a crear uno nuevo y en este nuevo proyecto vamos a esperar que se cree la vista por defecto, la vista 3D. Vamos a apretar OK y vamos a designar las rejillas correspondientes para el siguiente ejemplo. Vamos a hacer un doble clic, vamos a decirle que el eje de arriba tenga 8 rejillas de 6000, tanto en el eje X como en el eje Y. Para el asunto de las elevaciones vamos a decirle que tenga de 5000 y 2500. Las etiquetas, como son 8, son 9 espacios, 8, 9. La misma situación en el eje Y, G, H, I. Para las elevaciones le dejaremos asignado L2 y L1. Vamos a modificar según las coordenadas y ya tendremos creada nuestro plano de trabajo para empezar a trabajar. Vamos a cerrar y vamos a empezar a crear las vistas. Continuando con esta capacitación, vamos a entender que tenemos que crear las vistas, luego modificarlas y crear las vistas correspondientes para trabajar en la elevación correspondiente, ya sea en el plano en el B o en el 2. A continuación nos vamos a ir a vista, crear modelo y según línea de malla. Vamos a agregarle un nombre a esta planta de estructura. Y la elevación, en vez de eje le vamos a colocar elevación. Vamos a crear y vamos a trabajar en la rejilla número 2. Vamos a hacerla a continuación hacia el lado, apretamos OK, vamos a irnos a mosaico y vamos a definir cuál va a ser nuestro punto de trabajo. Vamos a orientarla de mejor forma. Vamos a ver que esta rejilla está fuera de los ya creados, entonces vamos a adaptar nuestro modelo, vamos a redibujar vista y ya podemos empezar a esquematizar de mejor forma nuestra área de trabajo. Vamos a ver que las propiedades son tal cual, profundidades, y vamos a ver nuestras líneas. Vamos a poner plano. Vamos a adaptar. Vamos a ajustar para establecer el plano de trabajo de manera tal que podamos trabajar tranquilamente. Una vez adaptado, vamos a corroborar que estas líneas corresponden, a pesar de que nosotros tengamos ya designadas las alturas. Tecla en algún momento quizás no lo
lo deje acorde, así que también podemos ir modificando de acuerdo al ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Luego de ello vamos a crear, continuando con la instrucción, vamos a insertar una viga. Para ello vamos a crear una viga creada con las designaciones de 250 por 800, 200, esta en particular. Para ello, cada vez que coloquen en una viga, hacen un doble clic, vamos a hacer una selección y van a poder seleccionar alguna. Como primera instancia no vamos a poder modificar valores. Para eso tenemos que ir a modelado, perfiles y base de datos. En base de datos vamos a poder crear o definir algún esta viga que vamos a utilizar. Solamente con un clic derecho, añadir. Vamos a decirle que vamos a utilizar un nombre como viga TW, por ejemplo, y le vamos a dar los parámetros que acabamos de darle a continuación, que son de 250 por 800, 200. 800 por 200 por 100 por 200, 7 por 8.5. Y una vez hecho eso, vamos a ajustar los parámetros. 250 con una altura de 800, un ancho de 200 y vamos a decirle que tenga 7 y luego 8.5. Vamos a actualizar, apretamos OK y guardaremos los cambios. Vamos a ir de nuevo a la viga, vamos a seleccionar la columna que deseamos instalar previamente creada y tendremos los parámetros necesarios para empezar a trabajar. Vamos a aplicar, modificar, OK y nos vamos a ir acá a situar y vamos a decirle que vamos a trabajar en este punto. Ya que no es la posición idónea de trabajo, vamos a decirle que se gire y vamos a situar la viga ajustada a nuestros parámetros. Vamos a ir a mover lineal, vamos a seleccionar en su parte central, vamos a decirle que llegue hasta acá, vamos a mover y se nos habrá cambiado el parámetro necesario para empezar a trabajar. Además, tenemos que hacerla llegar hasta el punto más alto de 5000 para que podamos trabajar tranquilamente. Entonces, apretando Shift, vamos a ubicarla en el punto donde necesitamos trabajar y ya la tendremos creada, lista y posicionada más o menos en un punto. Continuando con la instrucción, luego de seleccionar los parámetros vamos a situarla y vamos a crear unas líneas ubicadas para la construcción de la viga superior. Vamos a crear unas líneas de construcción en este botón de acá y vamos a darle los parámetros para citarles desde acá hasta aquí y desde este punto hasta el eje central. Hecho esto, vamos a crear un perfil desde aquí hasta acá, que será la base y posición. Veremos que no es la más idónea, pero eso vamos a cambiarlo enseguida, deseándole que necesitamos una plancha de 200 por 12. Vamos a modificar y se nos habrá modificado. Luego vamos a rotarla, cambiarla de posición, vamos a decirle que tenga el parámetro 200 y que esté en la mitad. Además, necesitamos que se sitúe en la parte de arriba. Entonces, en el plano vamos a decirle que tenga que se sitúe en ese plano. Vamos a apretar OK y ya tendremos nuestra viga con su placa previamente instalada. Continuando con la instrucción, vamos a
continuar, y luego vamos a ajustar la placa respectiva según los comandos que acabamos de mencionar. Vamos a ajustar nuestra placa saliente creando una copia encima y para que se asemeje a lo de la viga de construcción. Luego de ello vamos a crear otra placa a un costado. Vamos a continuar entonces creando una placa ya que tenemos. Vamos a modificar la que tenemos y vamos a decirle que necesito mover 50 hacia acá. 50. Mover. No se movió, ya que es en el sentido positivo. Entonces le vamos a decir mover. Desde este punto y apretamos OK. Vamos a interrumpir. Vamos a seleccionar de nuevo. Vamos a mover. Y vamos a decirle que de aquí, desde acá. O sea, vamos a decirle que se mueva en sentido para tener implementación. Se complica un poco, pero podemos hacerla tanto así como así. Ya tendremos app nuestra placa creada. A partir de ello vamos a crear una copia dando un control C. Vamos a decirle que desde aquí hasta acá, y vamos a tener otra para poder trabajar sobre ella. Vamos a crear otra placa, como más bien decía en el plano. Vamos a ajustar que llegue hasta este punto. Esta placa también tiene que ajustarse, entonces vamos a ajustarla para que podamos utilizarla de igual forma. Vamos a crear nuestra otra placa. Estamos bien en la posición, así que vamos a irnos a la otra posición y vamos a crear la placa en el eje. Esta tiene que situarse por debajo de la posición que nosotros hemos colocado. Vamos a colocar que sea detrás y aplicamos y OK. Ya tendremos nuestras dos placas listas para designar. Continuando con la instrucción, vamos a también crearemos otra desde la última creada hasta donde colocamos nuestra línea de construcción, claro, esa hasta el eje. Luego haremos una línea de construcción para completar la figura de la estructura superior. Después de acá empezaremos con la colocación de la placa o el alma. Entonces para ello vamos a situarnos, vamos a crear una línea de construcción y en algún punto, por ejemplo acá, vamos a situarnos, vamos a activar y punto de intersección. Ya, aquí vamos a crear nuestra línea de que se asemeje. Vamos a crear otra nuevamente por acá mejor, un poco más en el centro. Y vamos a situarnos por acá y en este punto de acá. Vamos a decirle que aquí que queremos situarnos en este punto. Y este punto de acá vamos a transferirlo para que sea en esta posición. Luego de ello vamos a seguir con la instrucción. Veremos que hay que crear lo que nos falta.
y nuestra otra viga para que sea el cierre total de la estructura. Vamos a borrar esta, ya que esta tenía que llegar solamente hasta acá nomás. Vamos a marcar, vamos a volver a situarnos en el punto. Vamos a entregar nuevamente mejor. Vamos a decirle que llegue desde aquí hasta acá. Ya tendremos conformadas nuestras placas de acuerdo a la viga que nosotros deseemos hacer. Luego vamos a crear otra. Para recortar esta parte de acá solamente tenemos que irnos a esta herramienta, la que tiene el triángulo, o sea el cuadrado, y vamos a seleccionar aquí y seleccionamos acá. O vamos a hacerlo de nuevo, seleccionando esta y esta parte, y tendremos esta parte de aquí con esta de acá, y ya tendremos creada y lista para trabajar. Misma situación acá abajo, ya que tendremos esta con esta. Vamos a hacerla de nuevo y ya nos podremos posicionar de igual forma para esta. Ahora vamos a crear la placa. Para esta posición vamos a centrarnos en algunos puntos. Para crear nuestra placa. Un punto, y para finalizar, y ya tendremos creada la primera parte. Para que observen de mejor forma, vamos a visualizar todas las piezas. Vamos a modificar, aplicar, modificar, aplicar, y ahora ya podemos ver de mejor forma toda la estructura. Aquí de igual forma vamos a crear otra de manera lineal, hacer un copiado. Vamos a decirle que quiero esta hasta aquí, vamos a copiar y se nos habrá creado la otra. No se nos creó de la mejor forma, vamos a crearla. Donde se cortan, no hacer corte como uno quisiera realmente al principio, así que por eso tenemos que sacar algunas cosas y vamos a hacer de nuevo el copiado de manera lineal. Vamos a crear una copia seleccionando puntos desde aquí hasta acá. Vamos a copiar. Deberíamos tener creada nuestra línea. Esta es una viga, placa. Bueno, no se asusten, vamos a crear una nueva en caso de que no quede de buena forma. Vamos a crear una de acá hasta aquí. Y esta misma vamos a hacerla, crear un copiado especial desde aquí hasta acá. Vamos a copiar y ya se nos habrá creado nuestra otra sección para trabajar. Y bueno, continuando con este tutorial, vamos después de creada comenzaremos con la placa o alma de la viga. Luego seleccionamos la placa y trazamos, así como lo hemos hecho anteriormente. Ahora colocaremos una serie de tornillos para nuestra estructura.
Entonces, para crear los tornillos, pinchar en un elemento y el siguiente elemento para unir, apretando el botón central para definir luego la ubicación en donde marcamos el primer punto, damos vuelta a la pieza para el segundo punto y se habrá creado la sujeción de nuestra placa. Entonces, para ello vamos a situarnos en esta vista y vamos a trabajar en la vista 3D. Vamos a seleccionar tornillos. Vamos a decirle que esta placa más esta, vamos a apretar el botón central, nos va a pedir una posición en especial desde aquí hasta esta sección. Vamos a decirle que sea de manera central y se nos habrá creado una serie de tornillos. Bueno, para que no sea tan brusco el movimiento, vamos a decirle que rote en este punto. Ahora vamos a poder ver y visualizar de mejor forma la definición de estos tornillos. Vamos a interrumpir, vamos a hacer un doble clic y vamos a definir ciertos parámetros para la conjunción o para la disposición de estos tornillos. Vamos a ver que si configuramos la parte para ajustar la viga en los pernos, tenemos algunos parámetros de posición, algunos puntos iniciales y un poquito más abajo vamos a decirle cuántos pernos o cuántos tornillos necesitamos. O sea, si yo quiero, como ustedes quieren, colocar 6 tornillos de 100 y modifican, ya tendrán creada en el eje Y los tornillos necesarios para la sujeción de la viga. Asimismo, también en la parte X, si pudiéramos en el ejemplo, si marcamos y modificamos, vamos a ver que también se crearán otra serie de temas, pero no necesitamos por ahora esta serie de tornillos. Solamente necesitamos para que esa placa en particular tenga esa disposición. Pueden ser 6, 8, dependiendo de del rango que nosotros le coloquemos acá. 50. Y podemos seguirle colocando más tornillos. O sea, más pernos. Pero en esta oportunidad le vamos a colocar que sean de 6 por 100. Vamos a modificar y ya tendremos nuestra primera parte ya más o menos esquematizada. Con el material y vamos a modificar el tamaño de perno. Vamos a decirle que sea para una llave de 19. Vamos a aplicar OK. Continuando, vamos a continuar la copia que teníamos a continuación y vamos a realizar la misma aplicación para el siguiente tramo. Para el siguiente tramo vamos a ir a esta sección de acá. Vamos a crear una nueva línea de construcción. Nos vamos a situar en este punto de acá. Y vamos a ir en extenso hasta el otro punto. Por ejemplo, hasta aquí. Entonces, vamos a crear una placa. Vamos a crear una placa desde acá hasta aquí. Luego vamos a decirle que esta va a ser igual a esta y vamos a tener que modificar esta parte de acá, ya que no queremos que esa plancha esté de esa forma. Entonces vamos a modificar, vamos a girarla, vamos a copiar de manera lineal desde este punto hasta este y vamos a copiar y ya tendremos crear nuestra otra sección. También pueden ir eliminando estos rasgos que no necesiten. Vamos a terminar de colocar la otra sección desde acá
hasta aquí, o hasta donde ustedes designen mejor. Vamos a interrumpir, vamos a crear la viga de este punto hasta este. Vamos a ver que está por debajo como nosotros queremos. Vamos a crear una placa, solamente ubicándonos en esta posición. Vamos a arrastrar y hacer el mismo trabajo como lo veníamos haciendo en el anterior tramo. Vamos a ver acá. No lo tomo. Entonces vamos a situarnos en algún punto donde lo agarre o termine bien. Punto. Desde acá hasta aquí. Vamos a colocarlo hasta este punto y vamos a finalizar hasta acá. Y ya tendremos designada esta parte. También lo mismo para la siguiente. Para ello vamos a continuar, vamos a trazar desde acá hasta aquí y desde acá. Ustedes, depende del plano que tengan, ustedes los van a poder ajustar de la misma forma. Esto es para que se den cuenta el potencial de esta herramienta, para que puedan ocuparla de la mejor forma, ¿eh? Y puedan ver que los detalles de lo que se van a utilizar son los reales. También se pueden modificar, se pueden cambiar. Continuando, vamos a ver que necesitamos una placa aquí de separación, de unión. Vamos a modificar también. Vamos a interrumpir, vamos a cambiar nuestra posición de acá. Vamos a decirle que esté en el lado derecho. Ok. Vamos a crear una copia lineal de esta, seleccionando este punto con este punto. Vamos a copiar y ya lo tendremos listo. Ahora, para terminar, vamos a eliminar esta, porque no la vamos a necesitar. Vamos a crear una unión de esta plancha con esta. Entonces, para ello vamos a situarnos sobre esta con una vista en rotar, para que podamos trabajar tranquilamente con esta vista. Para insertarle los pernos o tornillos que nosotros necesitemos, nos vamos a ir a unión de tornillos y vamos a decirle que, así como en el ejemplo anterior, esta placa con esta placa, apretamos OK y nos va a pedir dónde colocar la unión. Entonces tendremos que ubicar ahora la mejor posición para nuestros pernos. O sea, aquí nos pide que son de 100. Vamos a decirle que necesitamos 3 por 100. Vamos a modificar y acá tendremos que hacerle otro espacio más, un espacio de 200. Vamos a aplicar, vamos a modificar, vamos a trasladarlo un poco más hacia el centro. Vamos a decirle 150. Vamos a modificar más en el centro y que tenga 6 y que sean de 150. Bueno, ahí ustedes tienen que irlos modificando para que vean que la estructura se va acomodando a los requerimientos que ustedes deseen. Vamos a aplicar un poquito más para el ajuste de los pernos y ya veremos que la unión se ha hecho completamente.
Vamos a apretar OK y la misma situación para esta placa de acá. Vamos a situar una vista de rotación para que podamos trabajar tranquilamente en esta vista. Vamos a crear la placa correspondiente desde este punto o de algún punto donde podamos trabajar tranquilamente. Seleccionamos placa, vamos a decirle que parta desde, no sé, desde el punto más acorde donde podamos trabajar. Vamos a ver desde de la mitad, puntos de centro. Ustedes también tienen que ir viendo y jugando con estas propiedades de los de las herramientas de conmutación. Así pueden ir ubicando y esquematizando de mejor forma la mejor posición idónea para colocar sus elementos. Entonces, vamos para hacerla un poquito más rápido, vamos a dejarla por defecto nomás y vamos a citarnos en este punto, en este, para no complicarlos tanto, y vamos a designar este archivo aquí, este parámetro acá, y nos citamos en la forma donde comenzamos. Y ya tendremos creada nuestra placa para esta sección. Continuando con los tornillos, vamos a decirle que queremos unir esta placa, esta con esta. Tenemos el botón central, nos va a pedir una posición para colocar la serie de tornillos. Vamos a ir a modificar y vamos a decirle que se centre en la mitad, una rotación de 90. Vamos a modificar los tornillos y ¿qué nos estaría faltando? La designación de los pernos. Vamos a modificar, vamos a centrarlos un poquito más, ya sea a 60, vamos a decir 100, y ya tendremos nuestra viga ya previamente armada, por lo menos nuestra primera parte. Vamos a apretar OK y veremos que ya tenemos todas listas. Vamos a eliminar las líneas de construcción para que no nos molesten por el momento. Y continuando con la explicación, vamos después de realizar el mismo plano, vamos a configurar los parámetros para que quede de la siguiente forma. Una vez terminada la viga, eliminar las líneas de construcción, vamos a seleccionar todo y vamos a ejecutar la herramienta de copiar especial, y habiendo seleccionado todo, crearemos un espejo para duplicar nuestra viga. ¿Qué conseguimos con ello? Vamos a seleccionar nuestra viga completa, vamos a ir a editar o vamos a ir a copiado especial, y en la herramienta espejo vamos a seleccionar un punto desde aquí hasta acá. Vamos a hacer en aplicar, OK, y el mismo tramo que tenemos creado en la siguiente sección tendrá la misma configuración que tenemos en todas las otras partes de nuestra viga. Ahora, lo único que nos queda es juntar las vigas que tenemos en el medio. Vamos a crear una serie de tornillos. Vamos a decirle que deseamos unir esta con esta. Vamos a decirle que esta parte de aquí
hasta acá se nos una y ya se nos habrá unido nuestra serie de tornillos. Vamos a modificar un poco más para que se pueda ajustar de la mejor forma. Vamos a decirle que sea de 80. No, vamos a decir que siga siendo de 100, pero vamos a modificar la distancia entre ellas. Vamos a modificar y ya tendremos de mejor forma configuradas nuestras vigas. Lo otro que nos queda, no voy a ejecutar, el resultado será visible, todas las propiedades y conjuntos serán copiados. A continuación colocaremos los anclajes en la parte superior. Luego colocaremos el anclaje respectivo para el ejemplo base. Por ejemplo, aquí vamos a ocupar una que denominamos la 1068. Entonces salimos de acá, vamos a situarnos sobre el pilar, vamos a apretar Shift F, vamos a buscar la 1064, vamos a la 1068, vamos a corregir, vamos a ubicar la placa y vamos a decirle que de aquí vamos a configurar una placa base para este pilar. Luego de ello vamos a ver que tendremos nuestra placa ya lista, configurada. Asimismo para la otra placa. Luego podemos modificar el perno de anclaje para el suelo y bueno, eso lo pueden hacer ustedes. Colocaremos un refuerzo extra para que tengamos diseñada nuestra viga y no falte el que diga no, pero es que le faltó esa parte de acá. Ya, se la creamos. Le creamos esta parte de acá con solamente colocar una sección de aquí en este punto hasta de acá y vamos a interrumpir, vamos a irnos porque quizás la copió para el otro lado. Claro, vamos a girarla y tendremos la placa lista en esta sección en un tiempo rápido y ajustado a las de forma automática. Ya no tienen que hacer tantas modificaciones como lo hacen normalmente en el CAD. Para eso estamos, para ayudarlos hoy, apoyarlos un poco y disponible en cualquier momento que ustedes deseen. Disponible para empresa. Bueno, ahora lo que nos queda, luego de colocar el refuerzo, vamos a copiar o utilizar la herramienta espejo para todo el área. O sea, ¿qué es lo que vamos a conseguir con esto? Que una vez todo listo nos dispondremos a hacer 6 copias con la herramienta de copiado lineal. O 8, dependiendo de las rejillas que tengamos. Vamos a crear 8, vamos a seleccionar. Entonces vamos a pinchar este punto con este. Tenemos que crear 6 copias. Vamos a copiar, vamos a extender y ya tendremos nuestras vigas en la posición o los elementos constructivos como nosotros deseemos para esta planta, para este lugar de trabajo. Vamos a ir continuando. Luego de haber hecho esto, seleccionamos todo, elegimos 2 puntos, copiamos y finalizamos con extender. Finalizado, tendremos nuestra estructura completa. Gracias por su atención. No olviden suscribirse y compartir. Atentamente para ustedes, Jaime Guzmán Delgado, Manager Chile, disponible para ustedes. Y continuamos en el siguiente capítulo para terminar con la parte de la coronación de las vigas y continuar con cómo pueden esquematizar sus tensores y vigas correspondientes para terminar el ejercicio. Sin más que agregar, se despide y nos veremos en el siguiente capítulo. Soy Jaime Guzmán Delgado, Manager de Chile, para todos ustedes. Y gracias por sus comentarios, gracias por ingresar en la comunidad de BIM, Revit y Navisworks en Chile. Como les digo, atento siempre a sus requerimientos
y nos veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por compartir y nos veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.